Bienvenidos a Mechanic Duck. Hola compañeros, buen día. En esta ocasión resolveremos el problema 447 del libro Miriam Estática, séptima edición, concerniente al tema de estructuras. El enunciado dice lo siguiente: las estructuras articuladas ACE y DFB están unidas por dos barras articuladas AB y CD, que se cruzan sin tocarse. Calcular la fuerza en el miembro AB. Bueno, para comenzar a realizar este problema, primero calcularemos unos ángulos que nos darán las direcciones de los miembros estructurales que vamos a analizar. Y para eso también tenemos que inferir unas distancias que nos da el problema. De esta parte del diagrama es importante que recordemos que AD vale 5 metros. Entonces resaltamos de colores los triángulos rectángulos que vamos a utilizar para poder calcular los ángulos y nos damos cuenta que algunas distancias las podemos sacar de manera directa. Por ejemplo, la altura de mi triángulo rectángulo de color rojo será simplemente la resta de 6 menos 4, me dará 2 metros. Y su base también la podemos inferir del diagrama, ya que del punto A al punto D había 5 metros. Y del punto E al punto F hay 8 metros. 8 menos 5 nos da 3. Y al ser geométricamente simétrica, simplemente ese 3 lo dividimos entre 2. 3 entre 2 nos dará 1.5. Eso quiere decir que del punto B al punto G habrá 1.5 metros, que será la base del triángulo de color rojo. A su vez, la base del triángulo de color azul también tendrá el valor de 1.5 metros. Y también por la misma asimetría geométrica que nos brinda el problema, podemos ver que el ángulo alfa que se forma será la dirección del miembro CD. Y a su vez, ese también será la dirección de la fuerza AB. Entonces, una vez que ya planteamos esto, procedemos a calcular los ángulos. Ampliamos los triángulos con sus dimensiones para que se vea de mejor manera y primero calcularemos al ángulo θ. Vemos que se nos dan dos catetos, podemos usar la función tangente, despejamos y θ nos da de 36.87 grados. A su vez, procedemos a calcular alfa de la misma manera, que básicamente es será todo el triángulo de color verde con el rojo. De base tiene 3.5 metros y de altura tiene 2. Nuevamente tenemos dos catetos, usamos la función tangente, despejamos, operamos y nos da que alfa es de 60.255 grados. Entonces ya tenemos dos ángulos, ya solo nos faltará calcular gamma. Nuevamente son dos catetos, utilizamos la función tangente, despejamos, operamos y gamma da de 14.04 grados. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre en el cual presentemos todas las fuerzas que actúan en toda la estructura. Y nos damos cuenta que tenemos dos fuerzas en el pasador E, dos fuerzas en el pasador F y tenemos la carga de 10 kilonewtons. Haremos sumatoria de momentos en torno al punto E para poder conocer a la fuerza Y, la magnitud de la fuerza Y. Vemos que la línea de acción de la fuerza en X pasa por el pasador E y usando el concepto de transmisibilidad podemos mover a la fuerza a lo largo de su línea de acción. Esto quiere decir que la vamos a mandar al punto E para que no nos genere ningún momento. Y a su vez la carga de 10 kilonewtons también la movemos con el concepto de transmisibilidad simplemente para que se aprecie mejor la distancia con la cual nos hace el momento. Recordar que para que se produzca un momento se necesitan dos condiciones: una distancia y una fuerza que sea perpendicular a esta distancia. Entonces nos damos cuenta que si hacemos sumatoria en torno al punto E ya se cumplirán estas dos condiciones tanto para la carga de 10 kilonewtons como para la fuerza en Y. Simplemente hacemos la sumatoria, decimos que antihorario positivo, 8 veces Fy menos 10 veces 6, despejamos a Fy, operamos y llegamos a que la fuerza en Y será igual a 7.5 kilonewtons. Ahora vamos a analizar el nodo F. En el nodo F se producen cuatro fuerzas. Hay cuatro fuerzas, las dos reacciones en el pasador y la fuerza del miembro FD y del miembro BF, con sus direcciones respectivas que ya calculamos, θ y gamma. Algo importante de mencionar es de que todas las reacciones de los miembros se supondrán a tensión. Todos supongámoslo a tensión y ya al final simplemente el signo nos dirá si estamos en lo correcto o si el miembro va a compresión. Pero para no andar poniendo signos de más o signos de menos, hay que suponer todo a tensión. Entonces, una vez ya que tenemos el nodo F, procedemos a hacer sumatoria de fuerzas. Primero haremos en el eje vertical, decimos que hacia arriba es positivo y eso será igualado a 0, quedando la siguiente expresión.
La función coseno es debido a que la proyección de las fuerzas en el eje vertical termina siendo un cateto adyacente, y lo que nos relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa es la función coseno. Simplemente despejamos a la carga BF y llegamos a la ecuación número 1. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha positivo, ponemos todas las fuerzas que actúan en X, y nuevamente la función seno es debido a que ahora se trata del cateto opuesto, y lo que nos relaciona cateto opuesto e hipotenusa es el seno. Y llegamos a la ecuación número 2. Ahora simplemente sustituimos 1 en 2 y comenzamos a operar. Menos por menos nos da más y seno sobre coseno nos da tangente. Ahora hacemos la operación término por término de la tangente por las dos fuerzas que están dentro del paréntesis y llegamos a lo siguiente. Ahora podemos factorizar a la carga FD. Factorizamos a la carga FD y despejamos a la fuerza en X. Y nos damos cuenta que acabamos de dejar la fuerza en X en términos de la carga FD, debido a que los valores de teta, gamma y FY ya los conocemos, los cuales son 14.04 para gamma, 36.87 para teta y 7.5 para FY. Esto lo sustituimos en la ecuación que acabamos de llegar de Fx, operamos con ayuda de la calculadora y llegamos a la ecuación 2'. Ahora vamos a hacer un corte en la armadura. El corte es el que se aprecia en pantalla. Este corte nos producirá 3 reacciones, la del miembro AB, la del miembro DB y la del miembro FD. Y tomamos la parte que se muestra en pantalla. Entonces, una vez que se hizo el corte, tendremos las fuerzas que interactuarán con el sistema, la cual será la de AB, la de BD, la de FD y las dos reacciones en el pasador. Procedemos a hacer sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo. Nuevamente los términos de coseno es debido a que se trata del cateto adyacente. Y comenzamos a operar. Sabemos que los valores de los ángulos ya los calculamos con anterioridad, así como el de FY. Sustituimos, operamos con ayuda de la calculadora y llegamos a la ecuación número 3. Hicimos sumatoria de fuerzas en Y, ahora podemos hacer sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha positivo. Y ahora también la función seno es debido a que se trata del cateto opuesto. Una vez que tenemos esta ecuación, simplemente vamos a recordar la ecuación 2' a la que llegamos con anterioridad. Sustituimos la ecuación de 2' en la ecuación que acabamos de llegar, teniendo lo siguiente. Ahora podemos factorizar los miembros que sean... No es cierto, perdón. Ya también tenemos los valores de los ángulos, los sustituimos en la ecuación. Y ahora sí, los términos que se puedan reducir, pues los reducimos, quedando la ecuación número 4. Y ahora vamos a analizar el nodo D del diagrama de cuerpo libre. En el nodo D vemos que tendremos 4 fuerzas interactuando, la de DC, la de DB, la de DF y la de 10 kilonewtons, con sus direcciones respectivas. Hacemos primero sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha positivo. Simplemente despejamos a la carga DC y llegamos a la ecuación número A, a la ecuación que denominaremos con la letra A. Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba positivo. Sustituimos la ecuación A en la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y y comenzamos a operar. Esta es la expresión. Simplemente ahí ya factorizamos los términos que sean comunes. Y ahora ya podemos sustituir con los valores de los ángulos que ya conocemos. Sustituimos en la ecuación, operamos con ayuda de la calculadora y llegamos a la expresión número 5. Ahora simplemente para finalizar el problema, recordemos la expresión número 3, la ecuación 3, la ecuación 4 y la ecuación número 5. Si nos damos cuenta, acabamos de formar un sistema 3×3, 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Simplemente hacemos un acomodo para que se aprecie de mejor manera, lo resolvamos con el método que más se nos facilite. Y llegamos a la solución del sistema, la cual me dice que la carga AB será de menos 3.78 kilonewtons, la carga BD de menos 1.5625 kilonewtons y la carga FD de menos 4.51 kilonewtons. El signo menos simplemente nos está indicando que todos estos miembros van a compresión. Y el problema nos pide que calculemos la reacción que tendrá el miembro AB y eso ya lo hicimos en el sistema 3×3. Por lo tanto, la respuesta será 3.78 kilonewtons a compresión. Y bueno, compañeros, eso sería todo. Ya saben, si tienen dudas, comentarios, pueden dejarlos en la caja. ¡Hasta luego!